La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, quienes nos escuchan todos los martes por la Radio del Sur en Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro es una coproducción entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur. Vamos a recordarles nuestras redes sociales por el Centro de Estudios Simón Bolívar en Instagram. Pueden seguirnos a través de @centro_S_Bolívar y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Y en la Radio del Sur pueden seguirnos por Instagram a través de la Radio del Sur y en su página web www.laradiodelsur.com.be, por donde pueden además escuchar la transmisión de Bolívar Nuestro en vivo. Aprovechamos además para saludar al equipo de la Radio del Sur en la gerencia general, nuestra amiga Nieves Valdés, en la gerencia de programación, Tamar Sánchez, en los controles, nuestro querido operador Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general de este espacio, Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción, Luxmar Aular, y quien les habla, Rosana Álvarez. Hoy en Bolívar Nuestro vamos a continuar una línea temática que hemos seguido desde hace unos programas atrás. Recientemente hemos tenido un tema vinculado con las características étnico-sociales del pueblo venezolano en el proceso de independencia. Y por supuesto, bueno, las visiones, las reflexiones y acciones políticas que tuvo Bolívar respecto a esta característica tan sensible que supuso la diversidad pues de origen, como él lo llamaría, la diversidad de origen, al momento de unir las fuerzas, bueno, para conseguir la libertad en estas tierras, ¿no? Hoy nos acompaña Aura Elena Rojas Guillén, quien pues es autora de un libro que presentó el año pasado en la Feria Internacional del Libro, que aborda gran parte de este tema. Hace unos programas atrás tuvimos a Rocío Castellanos, especialista también en el tema de las clases subalternas, los pardos, y tuvimos también a otros compañeros que estuvieron reflexionando sobre el papel de las clases populares en el proceso de independencia. Hoy, Aura Rojas, que es licenciada en la Universidad Central de Venezuela, licenciada en Historia, magíster en Historia de Venezuela por la UCAP, también es doctora en Pensamiento Bolivariano por la Universidad Bolivariana de Venezuela y tiene estudios doctorales en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también es candidata a doctora a Historia en la UCB. Aura es además articulista, ponente y autora de textos publicados por el Centro Nacional de Estudios Históricos, entre los que destacan Insumisión Popular, Venezuela 1830-1848, y el libro del que hablaremos hoy, La plebe insolentada en la Guerra de Independencia, que, como dije anteriormente, publicó el año pasado y presentó en la Filben. Bienvenida, Aura, a Bolívar Nuestro. Hola, gracias, un saludo a todos y a todas. Agradecida con el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur por esta invitación además agradecida sobre todo por imprimirle el interés a esta temática que, como sabemos, es muy poco abordada. Sí. Y de hecho hasta hace muy poquito tiempo fue un tema totalmente periférico a lo que hace a la construcción de las historias nacionales, no solamente en Venezuela, sino también en América Latina en general, y además que tiene de suyo la necesidad de tratar de aprender diversidad de procesos que, si seguimos pie juntilla lo que nos han enseñado en las historiografías tradicionales, como la historiografía de la emancipación, la historiografía patria e incluso la historiografía positivista, sencillamente no pudiésemos entender. Es decir, la posibilidad de procesos emancipatorios no pueden entenderse si no entendemos a los sectores subalternos como actores sociales, como actores históricos y como elementos fundantes de lo que es nuestra historia y lo que son
nuestras naciones, nuestros estados, nuestras repúblicas. Cierto, fíjate, Aura, como decía al principio, nosotros tenemos varios días, varios programas dedicados a este tema, ¿no? Incluso tuvimos a Juan Carlos Rey, que nos habló de la visión de los indígenas en la mirada de Bolívar, de la participación de este grupo étnico, social y cultural en el proceso de independencia. Tuvimos a Rocío Castellanos, que ahondó mucho en la participación de los pardos, más que en la participación de los pardos en la independencia, en el papel de los pardos dentro de la sociedad colonial, y cómo ese papel que venía desarrollándose a lo largo de toda la sociedad colonial, pues cobra un lugar privilegiado y muy importante durante el proceso de independencia. En este programa de hoy, nuestra intención, invitándote, es analizar en el pensamiento de Bolívar cómo es visto este pueblo de campesinos, de arrieros, de bandoleros y letrados, etcétera, que son vistos, como una horda de gente desorganizada, con tendencia a la anarquía, y además, en un proceso en el que se está tratando de fundar una república, de construir una república, se presenta como un gran reto, ¿no? Tú, Aura, ¿podrías explicarnos un poco, para ir entrando en calor, eso de la historia desde abajo, que es el proceso metodológico que nos lleva pues a analizar a estos sectores que tú mencionabas al principio, ¿no? Esta visión que nos permite ver más allá de los grandes hechos heroicos, de esa grande y gran historia patria, esa historia desde abajo. Nosotros también la llamamos historia insurgente, ¿no? Esa historia que se construye desde el pueblo. Háblanos un poco de ese proceso, de ese método, pues, de estudiar a la sociedad desde abajo. Bien, el tema de la historia desde abajo surge por una necesidad de renovación del pensamiento crítico en las investigaciones en el campo de la historia. Recordemos que nosotros pasamos por procesos en el siglo XIX de construcción de las llamadas historias nacionales, como fundamento y como justificación de quienes coactaron, digamos, las autoritas en las distintas repúblicas que se fueron fundando durante todo el siglo XIX, bajo casi un discurso que hizo semidioses a los llamados doctores de los procesos emancipadores. Uh-huh. Aunque estos semidioses, pongámoslos entre comillas siempre, poco y nada, ¿verdad?, cumplieron respecto a las promesas de libertad e igualdad que estaban impresas en todo lo que fue estos movimientos o estas revoluciones de independencia, en donde, entre otras cosas, se derramó la sangre de muchísimos hombres y mujeres que desde sus situaciones de subalternalidad optaron también por la libertad y por la igualdad. Uh-huh. Que una persona que esté en situación de servilidad, de desigualdad, de exclusión e incluso de esclavitud, que es el caso de todas las comunidades afro, claro, los negros y todos sus descendientes, en buena medida optaron por la opción de la libertad y la igualdad en un esquema distinto al que se habían puesto durante 300 años de dominación colonial, que se trataba de una sociedad organizada desde la exclusión, pero sobre todo desde el racismo. Uh-huh. Esas promesas no fueron llenadas a lo largo del siglo. Asegura Pellicer que actualmente hay racismo, o sea, tenemos vestidas de esa total y absolutamente, total y de exclusión también. Entonces, en ese proceso se pergeñan varias tendencias historiográficas. La historiografía romántica, después, llamada también historiografía republicana. Luego, con la profesionalización de la disciplina o la ciencia histórica, como la quieran ver, empieza una corriente muy fuerte que tiene que ver con el positivismo, es decir, la historiografía positivista, para ya en el siglo XX empezar a ver algunas tendencias críticas como la marxista y
y bueno, algunas cuestiones que entre los años 70 y 80 llamaban ecléctica, ¿no? Hasta llegar, bueno, ahora se le llama, por lo menos en Venezuela, insurgente. Pero a la luz de esos procesos, en Europa y específicamente en Inglaterra, se empezaron a tomar en cuenta, digamos, el ámbito de las clases subalternas y se empezaron a estudiar a los sectores obreros, producto también de esos procesos de exclusión que fue produciendo las distintas olas de la revolución industrial. Entonces, estamos hablando de los obreros, de los metalúrgicos, etcétera, etcétera. Y E.P. Thompson fue uno de los principales, pero bueno, ahí está George Roudet, más adelante Eric Hobsbawm, ¿no? Haciendo un estudio pormenorizado de eso que llamaban los bandoleros, los bandidos, no sé qué, que es uno de los epítetos que usan, por ejemplo, para catalogar a los llamados caudillos en América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí se empieza a desarrollar toda una teoría desde abajo, ¿verdad? Desde la visión de los dominados, ¿verdad? Que en general, además, quedaron asentadas porque los sectores dominantes, en su necesidad de mantenerlos sometidos, incluso en situaciones de estados libres o liberales, abrieron una pequeña rendija y entonces uno podía empezar a acceder a expedientes donde se transcribían las declaraciones de gente que había caído detenida por amotinados, por rebelde, por bandoleros. Archivos judiciales, que es donde aparecen los exactamente. Los no es la voz de los propios vencidos, pero sí el vehículo de los dominantes que podemos que registró, pues, y entonces desde allí la historia desde abajo. Claro. Estamos de regreso en Bolívar Nuestro, hoy con Aura Elena Rojas Guillén, conversando sobre su libro La plebe insolentada. Ese es el título Aquí que le dio Aura. Que ella no es plebe porque le acabas de decir por los dos nombres, los dos apellidos, los dos. Para que quede claro. Pues. Tiene su nombre completo, pues su cosa. No, bueno, hablando como decía en el fragmento anterior, sobre los sectores, grosso modo, ¿no? Los sectores populares, y en este caso, Aura presenta en este libro La plebe insolentada un interesante trabajo en donde disecciona varios documentos de Bolívar, en donde ella pudo ubicar cómo explica o cómo concibe Bolívar a este sector popular, ¿no? Y yo quisiera un poco que nos hablaras de eso, ¿no? Que en medio de esa complejidad que tiene que enfrentar Bolívar durante el proceso de independencia, lo diverso de los ejércitos, lo diverso de la población, lo complejo que es erigir una república en medio de una guerra y con las particularidades que tuvo la guerra de independencia en Venezuela. ¿Cuáles son esos grandes documentos en donde Bolívar de alguna manera describe, identifica, caracteriza a los sectores populares y qué dice de ellos, Aura? Bueno, hablar de un documento o de varios documentos en donde Bolívar caracterice a ese sintagma que puede ser el pueblo, es complejo y a veces hay que entresacar, ¿no? Hay que hacer muchas asociaciones. Primero porque no podemos olvidar que Bolívar proviene de una clase social que a la postre era dominante. Segundo, no podemos... Un mantuano, o sea... Un mantuano con conciencia de clase, diríamos. Un mantuano con conciencia de clase, sí, seguramente sí. O sea, total, porque si no se hubiese atrevido a hacer todo lo que hizo, ¿no? Pero también con unos relacionamientos familiares e históricos a ese sector dominante. Fíjate, cuando nosotros vemos en documentos tan fundantes como el discurso de Angostura, ahí uno puede más o menos entresacar el peso que ella estaba empezando a tener en esta mentalidad mantuana
estamos hablando de 1819, Ujú. El peso que ya estaba empezando a tener las ideas del pensamiento liberal, ¿no? Con respecto al individuo, con respecto a los principios de libertad, de igualdad y sobre todo de propiedad, ¿sí? Obviamente para Bolívar, en el discurso de Angostura, una de las cosas que introduce es la necesidad de la educación, de la formación para el todo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque Bolívar estaba consciente que buena parte de las personas que estaban componiendo y que estaban empezando a engrosar la fila de los ejércitos, primeramente eran analfabetos. Ujú. Segundo, que creo que es lo más importante, estamos hablando de una sociedad total y absolutamente en situación de dominación. Fueron 300 años de implantación de una estructura social, como dijimos antes, racista, Ujú. ¿verdad? Y excluyente, que cualificaba, pero que también clasificaba a las personas. Lo que las investigaciones que está haciendo y que sigue desarrollando Rocío Castellano con respecto a los pardos, da cuenta de una heterogeneidad y de una diversidad en ese grupo social, porque ni siquiera podemos hablar de clases, son estamentos, son grupos sociales. Y entonces tú tienes, sobre todo después de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, tú tienes y puedes ver un grupo de pardos de élite que empezaron a engrosar, a relacionarse con los dominantes, que eran los criollos, ¿no? Más allá de los peninsulares, sobre todo con los criollos, en donde se observaban relaciones de tirantez, porque estos pardos de élites que empezaron a amasar ciertos caudales de fortuna, querían llegar a ser como los criollos. O sea, Bueno, tenían como varias ventajas, ¿no? Que pienso que eso en las clases, como le denomina Rosana, las subordinadas. Sí, bueno, las subalternas, ¿no? la subalterna, Subalterna. claro. Bueno, subordinadas de alguna manera. Sí. También era para el manejo del territorio, o sea, geográfico. Había ciertos elementos que los hacían, digamos, tener una moneda de cambio, por decirlo de alguna manera, con los criollos. Claro, pero es que también estamos ante un ámbito o un espacio concreto e incluso material en el que las ideas del liberalismo clásico empiezan a empujar esa estructura monárquica, antigua, absolutista, como forma de entender y de agruparse alrededor o de una república o de un estado. De inclusión, dirías tú. Una forma de inclusión. Es una forma de inclusión que se plantea desde la Revolución Francesa, en los que los principios de igualdad y de libertad se daban entre pares interprimos. Por eso volvemos otra vez a Bolívar en el discurso de Angostura, Uh-huh. y que necesitaban los mal llamados sectores populares formarse, porque cuáles eran las cualidades de los ciudadanos republicanos, Claro, devenidos de la Revolución Francesa. Mire, compañero, que usted tiene que tener luces, es decir, educación, usted tiene que tener la forma de demostrar que usted puede sostenerse, y eso significa economía, más allá de los títulos de nobleza, que es muy propio de las sociedades estamentales o de castas, etcétera, etcétera. Pero además, usted si realmente quiere tener injerencia en los destinos o en la construcción de estas nuevas repúblicas, usted sobre todo tiene que ser propietario. Si usted no es propietario, usted es sencillamente un individuo. Y es más, dentro de la Constitución mantuana que se promulga entre el año 11 y 12, esa Constitución plantea el tema 1 de la ciudadanía, diciendo quiénes son, sí, los que tienen estas 3 características, pero además acompañándola como con una carta que se llama Los Derechos del Pueblo. Y allí fundamentalmente lo que se expone es que todos los sectores dominados de pardos, de los sectores de pardos que no formaran parte de las élites, pues que además eran grupos muy pequeños a finales del siglo XVIII y principios del XIX,
todo lo demás, sobre todo los que estaban en situación de servilismo y por supuesto los de esclavitud ni hablarlo, porque eran cosas, Sí, no eran humanos. No eran humanos, no eran objetos, eran parte de la riqueza. Eran piezas. Exactamente. Tenían que aprender a vivir en libertad. Y entonces lo primero es que tenían que obtener luces a través de la educación. Entonces, bueno, ya sabemos que la educación, al menos la primaria, no se hace gratuita y universal, sino hasta 1870. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sabemos también que, por ejemplo, las personas para poder votar se aplicó en el siglo XIX el voto censitario de segundo grado, y sabemos también que no es sino hasta los años 40 en esta república, en este Estado-nación, que se le permite a todo el mundo votar, independientemente si fuese analfabeto o no. Claro. ¿No? Entonces son conquistas de muy larga data. Okay. De muy, muy larga data, en los que se anidan prejuicios, pero también principios que emanan, que se implantan, como diría Carrera Damas, que se implantan desde la mentalidad del sector dominante, sea que mantenga principios heredados del antiguo régimen, es decir, del sistema mundo colonial, o sea que sean los que se empezaron a explayar a partir de la ilustración, el pensamiento liberal, etcétera, etcétera, en manos de los sectores dominantes, y fundamentalmente para el caso del despegue del capitalismo, sobre todo en América Latina en el siglo XX, en manos de la clase que terminó siendo la ganadora o la que coactó es el antiguo poder, que es la burguesía. En la Carta de Jamaica, que siempre la citamos, 1815, y por eso te insistí hace unos minutos en el tema de los documentos, porque en tu libro tú agarras algunos documentos y algunos extractos y defines un poco, o identificas, lograste, como tú bien dijiste, ¿no? Sacar con pinzas cómo Bolívar va identificando esa diversidad de origen, que hace que, bueno, que tanto los ejércitos como sus mismos oficiales y como el proceso completo de la guerra de independencia tenga que ser constituido por la mayor variedad de seres. Entonces, en la Carta de Jamaica, esa cita famosa donde él dice: nosotros que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie de mezcla entre los legítimos propietarios del país, que serían los indígenas, y los usurpadores españoles, de donde él proviene. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento, él que nace aquí, pero es hijo de españoles, entonces están disputándose los derechos del territorio con los naturales del país, es decir, con los indígenas, y además tienen que sacar a los usurpadores, que son los españoles que están acá. Entonces él dice que nos hallamos en un caso muy extraordinario y complicado. Es decir, Bolívar aquí asoma la conciencia de que somos una mezcla, y de que esa mezcla constituye la mayoría, y que es esa mayoría que tiene además incluso dentro de sí misma una cantidad enorme de contradicciones, porque estamos todos mezclados, porque estamos todos, pero a su vez estar mezclados hay una necesidad de diferenciarnos, la diferenciación que hay entre los pardos, la diferenciación que hay entre los indígenas. Entonces, a mí me gustaría que después de este corte, al que vamos ahorita, sí, a mí aquí me tienen el tiempo medido, me tienen el tiempo medido. Tú nos hablaras un poco, Aura, de cómo va Bolívar, digamos, identificando esa sensibilidad, una capacidad que tuvo él, porque consideró a los indígenas, consideró a los afrodescendientes, consideró a los pardos, muchos de sus oficiales eran pardos. ¿Cómo él da cuenta de esa particularidad en nuestra sociedad colonial? Vamos a un corte y regresamos. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro. Estamos de regreso con más de Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro. Estamos de vuelta con Bolívar Nuestro. Hoy nos acompaña Aura Elena Rojas Guillén, yo siempre le digo todo el nombre, ¿no? Doble Pueblo.
Doble polo por nombre y doble polo por apellido. Ah, bueno, así es, así mismo. Estamos conversando hoy sobre su libro La plebe insolentada. Y bueno, como veníamos conversando a lo largo de lo que va de programa, como hemos tenido varias entregas dedicados a ese tema de la presencia popular y el papel de los sectores, en este caso los pardos, el pueblo, pues, en el proceso de independencia. Y bueno, y su relación, o digamos, la visión que tiene Bolívar, que tuvo Bolívar respecto a esto, y cómo fue necesario incorporarlo al proceso de independencia para lograr pues, los objetivos de liberación. Habíamos quedado en el segmento pasado citando un segmento de la Carta de Jamaica, ¿no? Donde Bolívar, digamos que aclara o pone ya sobre la mesa nuestro carácter diverso, ¿no? No somos indios, no somos europeos, no somos africanos, somos más bien una mezcla de todo esto, ¿no? Y cómo de esa mezcla nace una nueva identidad. Aura, tú querías precisar algo en relación a esta Carta de Jamaica. Sí, fíjate, en 1815 estamos a un año después del llamado del año terrible. El año terrible, ¿no? De Boves y las hordas de Boves. La locura, sí. La locura total, etcétera, etcétera, ¿no? Y Bolívar afirma, ¿no? En tanto que nuestros compatriotas no adquieran talentos y virtudes, nuestros compatriotas, no está hablando de pueblo, no está hablando de, bueno, mis pares interprimos que están también metidos en este rollo de la independencia y la emancipación y ta. Tú dices los blancos. Están hablando de nuestros compatriotas. Okay. Tenemos que dilucidar allí, ¿verdad? Ver el clivaje. Estamos hablando de compatriotas. Ya había hablado de que los naturales y los mezclados. Y los mezclados, correcto. Entonces, sí, ahí estamos metiendo todo. Y fíjate que aquí faltaría el componente africano. Sí, ¿no? Así es. Ok, entonces dice otra vez, en tanto que nuestros compatriotas no adquieran talentos y virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. Claro. Eso lo dice Bolívar. Y entonces yo por supuesto me pregunto, bueno, entonces ¿cuáles serían esos talentos y virtudes políticas, ¿no? De las que habla Bolívar aquí en esta Carta de Jamaica, pero que además parangona con la experiencia que ya se estaba viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Y Simón Bolívar dice, en esta relación pueblo-servidumbre versus pueblo-libertad, él asevera, es más difícil, dice Montesquieu, sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar a uno libre. Entonces, aquí yo quería, digamos, retratar a esto. ¿Por qué? Porque no hay un solo concepto de pueblo. Hay un concepto de pueblo, ¿verdad?, que también fue coaptado por este pensamiento liberal clásico, en el que se empezaron a desmenuzar características con otro tipo de sintagmas, pero que son en realidad sinónimos de lo que eran los sectores dominados en el periodo colonial. Y estos sectores dominados, que lo estábamos hablando fuera de aire, son chusma, son los pobres, son los peones, son los analfabetas, pero además es la plebe, lo que tú llamas plebe. Son, ¿no?, los locos, Ajá. Es la plebe, son los locos, Claro. es de la sociedad. Ese es el discurso que se pergeña en el siglo XIX con uno de los discursos. Con respecto a la idea fuerza o al sintagma pueblo, desde este pensamiento clásico liberal es este. Tú dices el de la sociedad, Claro. el de los locos, Claro. el de los que se lanzan, el de los bandoleros, es más, el de los caudillos sambo, el de los caudillos mulatos, el de los caudillos indígenas. Claro. Porque además, ¿cuál es la república que se arma a partir de la sanción de la ley de la República de Colombia y en adelante? Es la república de los sectores dominantes que coaptaron la emancipación y que negaron los estadios de libertad y de igualdad a estos sectores dominados hasta el punto de que la educación se hace gratuita solo a nivel primario
es en la década de los 70. La libertad de los esclavos se hace, ley, es a partir de la década de los años 50. Y así sucesivamente podemos hablar de una serie de derechos que se supone son propios del pueblo y que el propio Bolívar, después de la experiencia del año terrible de 1814, él empezó vía decreto. Por eso que yo trabajé en esta investigación, trabajé más con las proclamas que él emitía en cada uno de los eventos bélicos en los que participó, por lo menos en territorio venezolano o de la Capitanía General de Venezuela, que con sus propios documentos. Sí, los documentos fundamentales, pues que llaman. Fundamentales. Fundamentales. Exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ahí uno ve cómo, y las directrices emanadas por el propio Bolívar al resto de sus comandantes en buena parte del territorio nacional, vamos a darle visibilidad a la participación de estos sectores dominados en este proceso emancipador, que están creyendo en la independencia, incluso de los que se estuvieron o indiferentes o en las filas de Boves, de Zuazola, etcétera, etcétera, y que se pasaron, y que muchos de ellos además fueron organizados y estructurados por el propio PAE, que siempre estuvo desde el principio. Aquí en este texto, por ejemplo, yo no sé por qué a mí esto se me pasó. Ustedes que trabajan en este mundo tan bello editorial, yo este libro se lo quería dedicar. Lo que pasa es que cuando este libro salió, mi mamá había muerto un día antes. Entonces yo perdí noción de muchas cosas. Pero este libro yo se lo quería dedicar a 2 soldados venezolanos que se llamaron Veneno y Huesito. Wow. Y así pasaron en un decreto. Veneno y Huesito. Veneno y Huesito. Increíble. Y pasaron, los ascendieron, reconocieron el arrojo, ¿no?, en su participación en uno de los combates importantes. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es, me disculpan por eso, pero no solamente que los reconocen, los ascendieron también. Los ascendieron, uno a sargento y el otro a cabo, una cosa así. Wow. Pero es decir, ni siquiera, y estuve rastreando en las distintas proclamas de él y de todos los comandantes, en este periodo entre 1815 y 1800, hasta la batalla de Carabobo, hasta la segunda batalla de Carabobo, y no conseguí rastros de Veneno y Huesito. O sea, para saber, eran hombres jóvenes, y además que a una persona en el siglo XIX, como en el siglo XVIII, se le tratara con un apodo. Sí, eso te iba a preguntar. O sea, no tenían nombres, no lo ubicaste nunca. No conseguí, los conseguí, y los busqué como loco, y yo después dije, Dios mío, este libro tiene que estar dedicado a Veneno y a Huesito. No a Bolívar, sino a Veneno y a Huesito. Vamos, en serio. Vamos a nuestro segundo corte musical, y te dejo una pregunta en el aire. Yo también me quiero meter a patriota, indica una de las consignas que se recogieron en el diccionario de Memorias de la Insurgencia. ¿Qué significaba ser patriota para alguien que dice, yo también me quiero meter a patriota? Volvemos con Bolívar Nuestro. Aquí estamos gozando un mundo con Aura, comentando sobre su libro La plebe insolentada. Y bueno, el tema que nos apasiona desde hace unos capítulos atrás, que es esa presencia popular en el proceso de independencia y esa particularidad de Bolívar, de haberlo identificado y de haber pintado de los más diversos colores su ejército, ¿no? Con todas las contradicciones que pudo haber tenido como hombre de su época, y con todas las complejidades que implicaba lidiar con las diferentes orígenes y las diferentes sensibilidades y particularidades culturales, étnicas e históricas de los sectores que constituyeron esos ejércitos de liberación, ¿no? Yo te dejaba una pregunta al aire, Aura, una pregunta capciosa, ¿no? Es que justamente leyendo tu libro me encuentro con una
una cita que tú haces en el año 2011 creo que fue, el Centro Nacional de Historia publica este maravilloso libro que se llama Diccionario Memorias de la Insurgencia, que recoge, una cantidad importantísima, creo que cerca de 600 voces en relación a hombres y mujeres involucrados en actos de subversión, de insurgencia en contra de la corona española, ¿no? Y además abarca años 1812, 13, 14, 15, no recuerdo hasta dónde llega, pero sí son esos primeros años del proceso de independencia. Entonces, hay uno de los expedientes registra esta consigna: yo también me quiero meter a patriota, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque eso suena como una cosa de rebelión por donde lo veas, ¿no? Pero entonces me pregunto, ¿cómo se expresó esa voluntad del pueblo que siguió a Bolívar, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué significaba meterse a patriota? Esto fue una mujer, no coloqué aquí el nombre de la mujer, pero es una mujer que lo dice, ¿no? ¿Qué implicaba salir a la calle y gritar, yo también me quiero meter a patriota? ¿Qué era meterse a patriota? ¿Era un bochinche, un relajo, o era realmente comprometerse a luchar por una causa con sentido? Ajá, totalmente. Yo también, chico. ¿Qué es lo que hace patriota? Mira, salir a quemar los retratos de Fernando VII. Yo también me quiero meter a patriota. Claro, por eso es que este texto también tiene como subtítulo una mirada que tiene que ver con las sensibilidades, ¿ves? De las sensibilidades sobre todo de los sectores dominados. A mí no me gusta decirle populares, realmente, porque creo que forma parte de una construcción también de un sistema mundo que ya no es el colonial, sino que es el liberal y que después terminó siendo capitalista, ¿no? Entonces, así como la arepa es popular, y tiene, digamos, siempre unos sentidos positivos, en el caso de los sectores populares siempre hay un signo de interrogación. Ay, qué chévere es lo popular, qué chévere son los negros, qué chévere la salsa, qué chévere es y no pasan Agustín. Qué chévere. Pero sí es chéverísimo. Nadie lo está negando, Claro, pero si eso si tú escuchas una conversación entre dos personas que formen parte de las clases dominantes o de las 5 familias dominantes, por lo menos en Venezuela, incluso en varias partes de América Latina, países como Perú, con todo el respeto con los peruanos, no te van a decir, ay, sí, pero qué chévere ir a bailar salsa San Agustín o el 23. No lo van a decir así. O sea, ojo, cuidado, no sé qué. Es más, esa consigna que se escuchaba mucho, yo la escuché mucho en los años 80, en los años 90, que nuestras madres y nuestras abuelas nos decían, hija, mejore la raza, porque usted está bien quemadita, ya usted esté bien negrita, no sé qué, era justamente buscando eso. Y del otro lado lo que te decían, ay, mire, ella es muy chévere y todo y tal, pero acuérdate que ella es pobre, vive por allá en Guarena, en Menca de León y no sé qué, por cierto, donde arrancó la revolución, y además, mira, tiene una bemba y tiene un color y una cosa, ¿no? Mi hermano me dijo que mejorara la raza, pero mis vecinas sí, así como un negro. ¿Ves? Fuiste rebelde. No, imagínate, no se arrugan, no sé. Fuiste rebelde. Pero fíjate, volviendo a lo que estabas comentando, Roxana, que es eso de ser patriota, es bien complejo. ¿Por qué? Porque este pensamiento liberal implantó la idea de que los sectores dominados no estaban de acuerdo con la propuesta emancipatoria de Bolívar y el resto de los grupos mantuanos que siguieron esta causa, o de los primeros mantuanos que siguieron esta causa. Eso es un discurso que uno siempre lo va a escuchar y que los sectores dominados se empezaron a incorporar una vez muere Boves en Urica. Sin embargo, el gran trabajo que se hizo en el diccionario de Memorias de la Insurgencia, Historias de la Insurgencia, uno empieza a sacar, porque la cuestión es ir al detalle, ¿ves? Porque muchos de los casos, que estos son casos también, juicios de infidencia, ¿no? De personas de los sectores subalternos que
desde la primera incursión de Francisco de Miranda en costas venezolanas, planteando también un proyecto de emancipador, dijeron, yo quiero ser libre. Ser patriota en el siglo XIX y en este periodo fundamental es declararse a favor de la libertad. Entonces, así como está el caso de... Exactamente. Entonces, así como está el caso de esta señora, aquí tenemos el caso de Eusebio Acosta, que era un pulpero, acusado de reuniones en contra del rey en su pulpería. Aquí tenemos a un Pardo, acusado de exaltado revolucionario. Tenemos a un... ¿Qué quería decir? Yo soy exaltada revolucionaria. Súper exaltada. Claro, que exaltado es que se metían unos tragos en la pulpería y entonces borracho decía, ay, el rey no sirve para nada. Aquí está el Sambo fugado. Yo soy totalmente exaltada. Ajá. Aquí está un Sambo fugado por ser acusado de proferir palabras en contra de los realistas e instar a sus amigos a que dejaran de preocuparse por la pobreza, la carencia y las injusticias actuales, ya que para los días de Pascua se cantaría la patria en Caracas. Y esta persona, que es un indio tributario llamado Agustín Castro, en 1818, fue acusado en La Vega, Caracas, por gritar palabras subversivas como "Viva Caracas, viva la América libre", en una reunión en la casa del indígena al calor de la bebida y la guitarra. Imagínate, tremendo escándalo. Eso es ser patriota, ¿no? Qué interesante, qué bien. Me encanta, me voy a meter a patriota todos los días. Y estamos hablando de un indio tributario, claro, sí, que seguramente estaba en situación de servilidad, no de esclavitud, sino de servilidad, analfabeta, por supuesto, ¿verdad? Y mira, pero escuchándote, uno empieza a entender por qué los sectores de élite no toman en cuenta a estos grupos. Porque para ellos eso es un poco de borrachos locos, haciendo escándalos, subvirtiendo las normas del buen vivir y sin ninguna propuesta política. Del orden y del progreso. Imagínate, peor todavía. Y sin ninguna propuesta, sin ninguna propuesta política. Aquí Rocío se cansó de decirnos, y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, bueno, pero es que los pardos tuvieron participación activa en el proceso de independencia. Y todavía tenemos sectores que lo niegan, que siguen insistiendo en que el proceso de independencia es un proceso de blancos criollos, que son los únicos que tuvieron las luces y el conocimiento. Entonces, claro, cuando uno lee este tipo de cosas que nos acabas de compartir, Aura, uno dice, claro, es que hay distintas maneras de expresar la necesidad de libertad. Bueno, y está muy mal visto. Las hordas chavistas. Exactamente, las hordas chavistas. A eso clave presente. A eso me iba a recibir en clave presente, a referir. Y tiene que ver con que la situación de dominación de ese sistema mundo colonial llegaba hasta el punto de que tenías que estar sumiso. O sea, hablar, decir, significaba la muerte. Sí, o sea, la muerte tuya y la de tus los tuyos, de tu familia, ¿no? Es una situación muy compleja. Pero además, la independencia y la construcción de lo que después se llamó República de Venezuela en todo el siglo XIX, no solamente para el caso venezolano, sino para el caso de América Latina, siempre contó con estos grandes contingentes de hombres y mujeres, que esa historiografía quiso heterogeneizar para no darles rostros ni nombres, ¿verdad? Y hacerlos masa. Masa, sí, así es. Como, ¿sabes? Esa vaina de esa cuestión de la psicología de las masas, la psicología de las masas, es un discurso del pensamiento liberal, es un discurso para mantenernos en sujeción y es un discurso además para seguir corriendo la arruga de una estructura cuyos valores y principios cambian muy lentamente en el tiempo. La mentalidad, sí. Eso lo sabe muy bien, siempre lo han sabido los sectores dominantes, sean que vengan de una monarquía absoluta, sean que vengan de la burguesía, o sea que vengan de ahora estos neoliberales, woke, no sé qué y tal, y todas esas cosas de la tecnología nueva que a veces uno no termina de comprender, pero que siempre encuentra diques
para expresar, ¿verdad? Y para verse reflejado en hombres como Bolívar en algún momento, como Ezequiel Zamora en algún momento, o como Isaías Medina Angarita en el siglo XX, o como el propio presidente Chávez a finales del siglo XX y principios del XXI. Por decir, las personas, siempre ha estado atrás el pueblo, y el pueblo estaba atrás construyendo, desde su verbo, desde su música, desde incluso su alboroto, desde la desobediencia y la disciplina. Miren, los tiros van por acá. Y creo que eso fue una lección aprendida por Bolívar, cuya vida se cegó en el intento, aprendida por Ezequiel Zamora, cuya vida fue cegada por los sectores dominantes, independientemente que no sabemos de dónde salió la bala, y también por el propio Chávez, que propuso una república del pueblo o del poder popular, ¿verdad? Entendiendo el pueblo como plebe, no como sintagma que designa un sitio geográfico o un grupo corporativo, como pueden ser los ciudadanos, los vecinos o los burgueses, ni esta idea geográfica que también tiene de suyo el pueblo, que es, el pueblo venezolano, el pueblo argentino, el pueblo chileno, o no sé, o el pueblo de Guarenero, el pueblo petareño, el pueblo, ¿saben? Sino esta idea genésica del pueblo como parte de las estructuraciones que se desarrollan en las sociedades desde que se inventó la República en Grecia, y en donde hay unas relaciones entre unos que dirigen, otros que son dirigidos. Así es. Y que se transformaron poquito a poco en relaciones de dominación-dominado. Bueno, Aura, maravilloso tenerte hoy. Ella nos dejó esta bomba. Lanzó la bomba. Ya tenemos que terminar el programa. Coño, sí, tuvo un final así como atómico. Bueno, no, gracias Aura, por estar aquí con nosotros en Bolívar Nuestro. Y bueno, agradecemos a nuestros oyentes que siempre nos siguen los martes de 11 a 12, escuchando nuestro programa. Queremos despedirnos y bueno, invitarlos nuevamente el próximo martes a seguir reflexionando y compartiendo sobre el pensamiento de Bolívar y nuestra historia en clave presente. Nos escuchamos el próximo martes en Bolívar Nuestro. Buenísimo. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.